Hola, un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 171 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 20 de octubre de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el inicio de la Serie de Japón 2019, los premios latinos de la semana y la renovación del dominicano Brian Rodríguez con los luchadores de Nippon Ham. Luego hablaremos de cómo funciona la agencia libre en la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes que nada queremos hablar del inicio de la Serie de Japón 2019 que ha estado muy interesante y por supuesto ha tenido anécdotas e historias muy interesantes que queremos compartir con todos ustedes. Los halcones de SoftBank, como ya lo habíamos advertido, que partían como favoritos, tomaron una rápida ventaja de 2-0 en la serie contra los gigantes de Yomiuri. Ganaron básicamente con comodidad los dos primeros juegos y con esto SoftBank tiene en este momento una racha de 14 victorias seguidas como local en la Serie de Japón. La última vez que SoftBank perdió un partido de la Serie de Japón como local, es decir, en su estadio, el Yafuoku-Dome de Fukuoka, fue en el sexto juego de la Serie de Japón 2011 contra los Dragones de Chunichi. En aquella ocasión fue una serie muy particular. Los Dragones de Chunichi y los Halcones de SoftBank se enfrentaron en la Serie de Japón y cada uno de los equipos, es decir, los dos equipos ganaron entre el primer partido y el sexto partido. El equipo local siempre ganó todos los juegos y afortunadamente para SoftBank en el séptimo juego finalmente logró ganar como local y con eso ganó la serie. Es decir, la serie comenzó en Fukuoka. SoftBank perdió los dos primeros partidos como local. Luego ganó los tres partidos siguientes como visitante ante Chunichi en el Nagoya Dome. Perdió otra vez como local en el sexto juego y finalmente logró ganar, hacer valer su ventaja de ser local en el séptimo partido para quedarse con la serie de 2011. Desde ese momento, SoftBank no ha perdido ni un solo partido como local en la serie de Japón. Ganó y estamos hablando de un equipo que desde ese entonces ha disputado 4 series de Japón más. Ganó el séptimo juego de la serie de 2011. Luego ganó los juegos 3, 4 y 5 como local en la serie de 2014. Ganó los juegos 1 y 2 en la serie de 2015. Luego ganó los juegos 1, 2 y 6 en la serie de 2017. Y el año pasado ganó los juegos 3, 4 y 5 como local en la Serie de Japón de 2018, más los dos partidos que ha ganado ya como local en 2019. Estamos hablando de 14 victorias consecutivas para SoftBank como local en la Serie de Japón. Estamos hablando sin duda alguna de la nueva dinastía del béisbol japonés, un equipo que ha tomado control absoluto de la liga y si logra vencer a los gigantes de Yomiuri necesita 2 victorias más para coronarse campeón. En 2019 va a lograr una hazaña muy particular, que es que los últimos 6 títulos de la Serie de Japón que el equipo ha ganado, los ha ganado todos contra rivales distintos de la serie de la Liga Central. Es decir, si logra completar la victoria ahora contra Yomiuri, habrá logrado una victoria contra cada uno de los 6 equipos de la serie de la Liga Central, en esta década, en la década de 2010 al 2020. De manera que estamos hablando del equipo de la nueva dinastía del béisbol japonés, un equipo que ha dominado el béisbol japonés en los últimos 8 años y que promete seguir haciéndolo por lo menos 1 o 2 años más. En el primer juego, el derecho Kodai Senga se llevó la victoria, permitió apenas un jonrón solitario en 7 entradas completas, lanzó muy bien. El cubano Yuribel Gracial fue protagonista, conectó un jonrón de 2 carreras en el cierre del segundo inning para darle una ventaja que casi fue definitiva. Es decir, SoftBank llegó al 9º episodio ganando 7-1 y el cerrador Yuito Mori permitió una carrera de manera que el juego terminó 7-2. Pero esa ventaja que Gracial le dio al equipo en ese momento con su jonrón de 2 carreras fue prácticamente definitiva
al final y le dio una cómoda ventaja a SoftBank en ese primer juego. En el segundo juego, disputado hoy domingo 20 de marzo, también en el Yafuoku Dome de Fukuoka, el submarinista Rei Takahashi, un derecho de los halcones de SoftBank, muchacho joven, tiene 23 años nada más, lanzó un juegazo, permitió solamente un hit en 7 entradas, es decir, llevó un juego sin hit ni carreras hasta la séptima entrada. En la séptima entrada fue que permitió un hit y logró sacar el cero en esa entrada también. Y SoftBank terminó ganando 6-3 el partido de hoy, gracias a jonrones de el veterano Nobuhiro Matsuda, el jardinero central Yuki Yanagita y el bateador emergente Shuhei Fukuda. Hay que destacar la labor del dominicano Christopher Mercedes, que tuvo un juegazo hoy. Fue el abridor de los Gigantes de Yomiuri y lanzó 6 entradas completas en las que permitió un hit nada más. Fue totalmente dominante Mercedes para Yomiuri, pero lamentablemente no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros y el bullpen de los Gigantes de Yomiuri fue el que terminó perdiendo el partido, el que permitió 6 carreras, 3 en el séptimo inning, 3 en el octavo, y eso fue lo que le permitió a SoftBank ganar el partido. De hecho, SoftBank estaba ganando 6-0 en el comienzo del noveno episodio, pero entonces el relevista de apellido Takahashi también, que no es Rey, es otro Takahashi que tiene el equipo, lamentablemente llenó las bases con 3 boletos sin outs y el equipo terminó permitiendo 3 carreras en esa entrada hasta que finalmente logró cerrar el partido y terminaron ganando 6-3. De cualquier forma, un dominio absoluto, repetimos, de los halcones de SoftBank. Los latinos, en este caso, Yuribel Gracial pegó un jonrón en el juego de ayer, pegó otro hit y anotó una carrera en el juego de hoy. El cubano Alfredo Spiner lamentablemente no lleva hits, pero ha hecho jugadas importantes en la serie. El también cubano Liván Moinelo lanzó una entrada de relevo hoy perfecta, 3 outs consecutivos, incluyendo un ponche. Y el cubano Alex Guerrero para Yomiuri está bateando 400. Fue titular en el juego de ayer y pegó un hit. En el partido de hoy solamente tomó un turno como suplente, pero pegó un hit también. De manera que está bateando 400 hasta ahora en la serie. De manera que la serie se reanuda el martes, este martes 22 de octubre, en 2 días, en el Tokyo Dome para los juegos 3, 4 y 5 de ser necesario. Y si Yomiuri logra ganar 2 de esos 3 partidos, entonces la serie va a regresar a Fukuoka para el 6º juego el sábado que viene. De todas maneras, pues estaremos pendientes a ver qué ocurre, porque realmente el dominio de SoftBank ha sido notorio, pero las cosas podrían cambiar en el Tokyo Dome y veremos si los Gigantes pueden al menos alcanzar 2 victorias para poder traer la serie de nuevo a Fukuoka. Ahora, una anécdota muy interesante que queremos compartir con ustedes y que de hecho la vamos a contar con más detalle mañana en nuestra columna El Bate del Samurái. Fue una anécdota que compartió nuestro amigo Jim Allen de la agencia de noticias Kyodo en Japón, en Tokio, que es una historia demasiado interesante para no contarla en esta ocasión. La última vez que los halcones de SoftBank y los Gigantes de Yomiuri se midieron o se enfrentaron en una serie de Japón fue en el año 2000. Y en aquella ocasión la serie despertó mucho interés porque los managers de ambos conjuntos son los que todavía son las 2 figuras más respetadas y más ilustres, digamos, del béisbol japonés, Shigeo Nagashima y Isao Haruo, quienes además fueron compañeros de equipo por muchísimos años durante toda su carrera, entre 1958 y 1959 hasta 1977, cuando se retiró Nagashima. Y luego continuó jugando con Yomiuri hasta el año 1980. De manera que había mucha tensión de los medios porque se enfrentaban ambos como manager. Nagashima era el manager de Yomiuri y Isao Haruo era el manager de SoftBank. En aquel momento se llamaba Halcones de Daiei, una compañía de supermercados que era dueña del equipo. Y como ambos ex compañeros de equipo y además las figuras más ilustres de la historia del béisbol japonés se estaban enfrentando, pues había mucha tensión mediática acerca de, bueno, qué iba a ocurrir con la serie. Pero lo más interesante de aquella serie del año 2000 que ganó Yomiuri, por cierto, 4-2, lo más interesante de aquella serie fue que los primeros 3 partidos se jugaron en días consecutivos, es decir, se jugaron el primero y el segundo partido en el Tokyo Dome
sin descanso, al día siguiente los dos equipos viajaron a Fukuoka para jugar el tercer partido en el Yahoo Dome de Fukuoka, que se llamaba en aquella ocasión, o el domo de Fukuoka, que se llamaban en aquella ocasión. Jugaron el tercer partido y después descansaron 3 días antes de disputar el cuarto partido. Y la razón de eso es que alguien en la compañía Dai, la NPB le solicita a sus equipos que reserven los días de la serie de Japón, que dejen libres sus estadios esos días precisamente para que si alguno de los equipos, ese equipo llega o clasifica a la serie de Japón, pueda disputar los partidos sin ningún tipo de interrupción. Sin embargo, alguien de la gerencia de Dai, antes de que comenzara la temporada, decidió que, bueno, que el equipo no tenía chance alguno de clasificar a la serie de Japón y alquiló el Yafuoku Dome de Fukuoka para una conferencia de neurocirujanos que duró 3 días y que, como ya se había prometido, se había firmado un contrato incluso antes de que comenzara la temporada, pues no se podía cancelar una vez que el equipo clasificó a la serie de Japón. De manera que en lugar de tener el calendario común, que se juegan los partidos 1 y 2, hay un día de descanso, después se juegan los partidos 3, 4 y 5, un día de descanso otra vez y finalmente los juegos 6 y 7. En aquella ocasión, en el año 2000, se jugaron los partidos 1, 2 y 3 de manera consecutiva, a pesar de que hubo que cambiar de estadio entre el segundo juego y el tercer juego. Luego descansaron 3 días para permitirle a los neurocirujanos a que detuvieran su conferencia en el Yafuoku Dome de Fukuoka. Y luego se disputó el partido 4 y 5, se descansó un día otra vez y después se disputaron los partidos 6 y 7. Bueno, de hecho la serie no llegó a 7 juegos, llegó a 6 juegos nada más en aquella ocasión. Pero nos pareció una anécdota súper curiosa y que ilustra muy bien las cosas que ocurren de vez en cuando en la NPB por falta total de planificación. Pues esto realmente fue una irresponsabilidad de la persona que decidió que no, bueno, el equipo no va a clasificar la serie de Japón, así que vamos a alquilar el estadio para que los neurocirujanos tengan su reunión y su expo, lo que fuese que tuviesen en aquel momento, y interrumpieron el calendario normal de la serie de Japón debido a eso. Cosa que obviamente suena horrible y una falta absoluta de responsabilidad en términos de planificación, pero repetimos, son cosas que de vez en cuando se ven en Japón y son absolutamente sorprendentes. De manera que estaremos pendientes a ver qué ocurre entonces esta semana con la recta final de la serie de Japón, y ya el domingo en el próximo programa pues estaremos analizando todo lo que ocurrió en la serie, que hasta el momento pues marcha muy bien y es muy interesante. Hablemos ahora de los premios latinos de esta semana. Tuvimos 3 latinos que ganaron premios esta semana, o al menos fueron anunciados los premios para ellos esta semana. El dominicano Christopher Mercedes, que lanzó un juegazo hoy para los Gigantes de Yomiuri, ganó el premio que en Japón llaman Speed Up Award. Es básicamente un premio que se le otorga tanto a los lanzadores de cada liga, a un lanzador en cada liga y a un bateador también en cada liga, a los jugadores que se tardan menos tiempo entre lanzamientos en el caso de los lanzadores, y también entre lanzamientos en el caso de los bateadores. Es decir, se le premia, la idea es tratar de hacer el juego más dinámico y que se pierda menos tiempo, que dure tanto. Los juegos en Japón duran muchísimo, comparados con las grandes ligas. El promedio de un partido en Japón son 3 horas y 20 minutos, 3 horas y 30 minutos, cuando en las grandes ligas el promedio es como 2 horas y 45, algo así. Es una gran diferencia. Los juegos se tardan muchísimo en Japón porque en el caso de los lanzadores, ellos suelen tardarse mucho entre lanzamientos, se toman demasiado tiempo entre un lanzamiento y otro, y los bateadores también se toman demasiado tiempo entre cada vez que se paran al plato a tomar un turno. Otra cosa que hacen los lanzadores es que lanzan demasiado a primera, en exceso, para tratar de mantener el corredor y que no se robe la base. Y es una pérdida de tiempo que se extiende, y los partidos se extienden demasiado. De manera que hace como 3 o 4 años se instauró este premio para premiar tanto a los jugadores individuales como también a los equipos que pierden menos tiempo en sus partidos. En este caso, el premio para el lanzador en la Liga Central lo recibió Christopher Mercedes, que se tardó apenas 9.2 segundos entre cada lanzamiento que realizó esta temporada 2019.
Y con esto se convierte en el segundo latino en recibir ese premio. El primero fue el cubano Raúl Valdés, que lo ganó de hecho en dos ocasiones distintas. Lo ganó en la temporada 2016 y 2017. De manera que felicitamos a Christopher Mercedes, que de hecho ganó un premio monetario de 500,000 yenes con ese galardón, que son más o menos unos 4.600 dólares. Y repetimos, nos parece que es una buena iniciativa para tratar de motivar tanto a los jugadores como a los equipos de apurarse más y de perder menos tiempo sobre el terreno cuando están jugando. Ahora tuvimos también otros dos latinos, el puertorriqueño Neftali Soto y el venezolano Ernesto Mejía, ganaron el premio Sayonara del mes de septiembre. El premio Sayonara es un premio que se otorga cada mes a un jugador en cada liga y es el premio al batazo más emocionante para dejar sobre el terreno al equipo local. En inglés, en las grandes ligas lo llaman walk-off, un jonrón walk-off, que significa que cuando conectas el jonrón se acaba el juego y estás dejando en el terreno al equipo rival. En Japón se le llama sayonara, que es la palabra tradicional para decir adiós. De manera que el premio Sayonara del mes de septiembre en la Liga Central fue a parar al puertorriqueño Neftali Soto y en la Liga del Pacífico al venezolano Ernesto Mejía, y además los batazos ocurrieron en días consecutivos. El premio para Soto fue por un jonrón de 3 carreras en el cierre del inning 11 en un partido ante los Carpas de Hiroshima en el estadio de Yokohama, que es la sede de las Estrellas de Dena. El partido Dena comenzó perdiendo como 7-1, luego empató el partido, Hiroshima se fue arriba 8-7, Dena volvió a empatar 8-8 y en el cierre del inning 11 Soto vino a batear con 2 hombres en base y conectó un jonrón de 3 carreras para dejar sobre el terreno a los Carpas de Hiroshima. Fue un batazo muy emocionante, un partido muy emocionante porque Dena además completó esta remontada, estaba perdiendo por 6 carreras y logró ganar ese partido. Y fue además Soto también estaba en plena carrera por ganar los títulos de jonrones y empujadas de la Liga Central, y ese partido pues empujó 6 carreras, conectó 2 jonrones ese día y caramba, eso lo ayudó muchísimo a asegurar ambos títulos, de manera que recibió el premio porque fue el batazo más emocionante que dejó sobre el terreno al equipo rival del mes en la Liga Central. En la Liga del Pacífico, al día siguiente, el 20 de septiembre, el turno fue para Ernesto Mejía, que juega para los Leones de Seibu, y en el estadio MetLife Dome de Tokorozawa, que es la sede de los Leones de Seibu, Mejía conectó un jonrón de 2 carreras. En el cierre de la novena entrada, el partido estaba empatado 3-3, y con ese jonrón de 2 carreras, además como emergente, como bateador emergente, Mejía entró y conectó un jonrón de 2 carreras que le dio el triunfo a Seibu y que prácticamente catapultó el equipo al título de liga por segundo año consecutivo. Recuerden, Seibu ganó por dos partidos de ventaja nada más sobre SoftBank en la Liga del Pacífico este año. Y en el mes de septiembre, en las últimas 2 semanas de septiembre, Ernesto Mejía decidió 3 partidos a favor de su equipo, 2 de ellos con jonrones y uno con un doble o un triple de 2 carreras que como visitante puso el equipo en ventaja y después terminó ganando el partido en el cierre de la novena entrada. De manera que Mejía fácilmente podría decirse que le dio el título a los Leones de Seibu esta temporada. Y tanto Soto como Mejía recibieron también un premio monetario por sus galardones, por el premio Sayonara, un premio de 300,000 yenes, que son más o menos 2.700 dólares americanos. De manera que tuvimos 3 latinos que ganaron premios esta semana y estos fueron los galardones que recibieron. Hablemos ahora brevemente de la renovación del dominicano Brian Rodríguez con los luchadores de Nippon Ham. Rodríguez, esta va a ser ya la tercera temporada, perdón, que Rodríguez va a disputar con los Halcones de SoftBank. Ya tiene 2 temporadas con el equipo. Tiene una efectividad de 3.25 en 2 temporadas en 34 juegos. Perdón, esto fue
En la temporada 2019 registró una efectividad de 3.25 en 34 partidos, 10 de los cuales fueron aperturas. Dejó un récord de 6-7 y fue muy versátil. Trabajó como lanzador abridor, trabajó como relevista largo y como relevista corto también. Y en 2020 va a completar entonces su tercera temporada con el equipo. Los términos monetarios no fueron mencionados, pero nos encanta la noticia de que Brian Rodríguez va a volver a lanzar con Nippon Ham el año que viene. Otra cosa importante, otra noticia que nos llamó la atención esta semana fue un artículo de la prensa japonesa diciendo que los Tigres de Hanshin no están seguros si van a renovar o no el contrato del dominicano Rafael Dolis para la temporada que viene. Rafael Dolis tiene ya 4 temporadas con los Tigres de Hanshin y ha sido uno de los mejores cerradores que ha tenido el equipo en su historia. En 4 temporadas, en 2019, perdón, la efectividad de Dolis fue de 2.11, la mejor efectividad que ha registrado hasta ahora. Quedó segundo en salvados con 19 y eso solo porque a mediados de temporada decidieron no utilizarlo más como cerrador y le dieron ese rol a el veterano Kyuji Fujikawa. Porque si no, si Dolis hubiese continuado trabajando como cerrador, hubiese podido llegar quizás a 30 salvados otra vez esta temporada, como ya lo hizo en las 2 temporadas anteriores. Recuerden, Rafael Dolis es el único latino que ha ganado un título de salvados en la NPB, en toda la historia de la NPB, y que lo hizo en el año 2017. Dolis además tiene una efectividad de 2.49 de por vida en 4 temporadas con los Tigres de Hanshin y tiene 96 salvados. Es el extranjero que más salvados tiene en la historia del club. Y si no lo firman sería una tontería por parte de Hanshin, porque seguro cualquier otro equipo de la NPB lo contrataría sin ningún problema. Rafael Dolis ha sido dominante sobre el montículo en las 4 temporadas que lleva con el equipo. Repetimos, ha sido uno de los cerradores más exitosos en la historia del equipo y es sin duda alguna el cerrador extranjero más exitoso que ha tenido el equipo en su historia. No entendemos por qué traen esta duda, por qué el equipo está diciendo que no están seguros si lo van a renovar o no, pero realmente sería una tontería si no lo renuevan, porque ha sido uno de los mejores relevistas que el equipo ha tenido en los últimos años, y si no lo renuevan, repetimos, cualquier otro equipo de la NPB va a estar más que contento de contratarlo. Finalmente queríamos mencionar también de manera breve el draft 2019 de la NPB que tuvo lugar este jueves 17 de octubre. Los Marinos de Lotte ganaron el sorteo por el jugador más preciado, más codiciado del draft, Roki Sasaki, un muchacho de 17 años que va a cumplir 18 ahora en noviembre y que tiene una recta de 100 millas por hora. El ex Grande Liga Tadahito Iguchi, que es el manager de los Marinos de Lotte, fue el afortunado que sacó la boleta ganadora durante el sorteo. Recuerden, el draft de la NPB tiene una particularidad, que es que en la primera ronda todos los equipos que estén interesados en firmar a un jugador en particular pueden... si seleccionan ese jugador en la primera ronda y otros equipos seleccionan al mismo jugador, lo que hacen es que se hace un sorteo para ver cuál equipo se queda con los derechos de negociación con ese jugador en particular. Es decir, en este caso, Roki Sasaki, 4 equipos de la NPB estaban interesados en contratarlo, de manera que se hizo un sorteo entre esos 4 equipos y los Marinos de Lotte fueron el equipo que terminó ganando los derechos de negociación con el jugador. Las golondrinas de Yakult se quedaron, también ganaron un sorteo de 3 equipos para quedarse con el segundo jugador más preciado del draft, otro lanzador llamado Yasunobu Okugawa. Y los Dragones de Chunichi también ganaron un sorteo en la primera ronda para quedarse con el infielder Takaya Ishikawa, que era el tercer jugador más codiciado del draft. Las Estrellas de Dena, cuyo manager es el venezolano Alex Ramírez, escogieron en la primera ronda sin sorteo a un infielder llamado Keito Mori. Ramírez y el equipo de Dena en general ha sido muy inteligente en los últimos años en el draft, básicamente teniendo una política en la que no se tratan, ellos tratan de buscar el jugador más importante o de mayor talento que no ha despertado el interés de todos los equipos, y en vez de estar participando en un sorteo en el que podrían perder, han enfocado sus esfuerzos en tratar de seleccionar aquel jugador que ellos creen que a ellos les interesa y que además ellos creen que ningún otro equipo tiene interés inmediato en ese jugador, de manera que puedan seleccionarlo sin que ningún otro equipo, sin la necesidad de ir a un sorteo, sin que ningún otro equipo muestre interés
por el mismo equipo en este caso. Y además las selecciones de Dena en el draft en los últimos años han sido fabulosas. Es decir, han sido un lanzador. En los últimos 3 años el equipo siempre ha seleccionado un lanzador. Y en la primera temporada cada uno de esos lanzadores se han revelado como... o se han convertido en las grandes revelaciones del equipo. De hecho, si mal no recordamos, cada uno de esos 3 lanzadores que el equipo ha seleccionado ha ganado al menos 10 partidos en su primera temporada como profesional. De manera que estamos totalmente seguros de que esta selección, este infielder Kei Tomori, que se acaba de seleccionar Dena en el draft, seguramente va a tener éxito como jugador de posición la temporada que viene. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó como siempre con nuestra columna del bate del samurái del lunes 14 de octubre en la que hablamos de la carrera del venezolano Ernesto Mejía y si había llegado o no a su fin en el béisbol japonés. Recuerden, Mejía acaba de completar su 6ª temporada con los Leones de Seibu y básicamente analizamos en ese artículo que tiene básicamente cero chance de renovar con el equipo de Seibu porque Mejía firmó un contrato de 3 años y 15 millones de dólares, es decir, 5 millones de dólares por año con los Leones de Seibu en 2017 y este año 2019 era el último año de ese contrato. Lo que pasa es que Mejía tiene 2 años siendo suplente con el equipo y estamos totalmente seguros que el equipo no lo va a querer renovar por el mismo salario cuando sigue jugando como suplente, ni siquiera es titular. Y no porque él no quiera ser titular, sino porque el manager no lo ha querido utilizar como titular. De manera que lo más probable es que el equipo no lo renueve, por una parte por el dinero, pero por otra parte también porque simplemente no lo tiene en sus planes. Lo ha puesto de suplente por 2 temporadas seguidas y no creemos que eso vaya a cambiar en el futuro. De manera que Mejía va a tener que convencer a otro equipo, si es que quiere mantenerse jugando en la NPB, va a tener que convencer a otro equipo de contratarlo. Nos parece que los equipos a los que le caería mejor un jugador como Mejía son los luchadores Nippon Ham, que no tienen en este momento un bateador importado de poder y que lo necesitan. Además, los Tigres de Hanshin y los Carpa de Hiroshima son equipos que podrían utilizar el talento que tiene Mejía, quien además ya tiene experiencia comprobada en la NPB. Así que veremos qué ocurre con Mejía durante este invierno. Estaremos muy pendientes de las noticias relacionadas a él y las estaremos compartiendo en este programa y también a través de nuestras redes sociales y en nuestra página baseballjaponés.com. El martes 15 de octubre anunciamos el premio del dominicano Christopher Mercedes, que repetimos ganó el premio Speed Up, es decir, el premio al lanzador que pierde menos tiempo en la temporada, que tiene menos tiempo entre lanzamientos cada vez que sale a lanzar. El miércoles 16 de octubre la noticia del día fueron el premio Sayonara que ganaron el puertorriqueño Nestalí Soto y el venezolano Ernesto Mejía en el mes de septiembre. Eso ya lo acabamos de explicar. El jueves 18 de octubre la noticia del día fue el resultado del draft 2019 de la NPB y que los Marinos de Lote se habían quedado con el jugador más codiciado del draft, Roki Sasaki. El viernes 18 de octubre anunciamos que hasta 9 latinos podrían ver acción en la serie de Japón porque los equipos ese día anunciaron sus rosters de 40 jugadores. Cada equipo tiene el derecho a tener un roster de 40 jugadores para la serie de Japón. Y en el roster de los Gigantes Yomiuri están 4 latinos incluidos. Está el dominicano Christopher Mercedes que lanzó hoy, el cubano Alex Guerrero que jugó en los 2 primeros partidos, el mexicano Cristian Villanueva, a pesar de que no ve acción con el primer equipo de Yomiuri como desde julio o algo así, está en el roster. No sabemos si va a jugar o no, pero al menos está en el roster. Y el dominicano Ruby de la Rosa que ha estado actuando como cerrador del equipo este último mes de calendario. Esos son los 4 latinos que están en el roster de Yomiuri. En el roster de SoftBank hay 5 latinos. Hay 4 cubanos: Alfredo Despaine, Yuribel Gracial, Iván Moinelo, que ya vieron los 3 acción en estos 2 primeros partidos de la serie. Ariel Miranda, que seguramente va a abrir alguno de los partidos por parte de SoftBank.
y también el venezolano Robert Suárez, que esta temporada lo han utilizado como abridor, pero que generalmente es relevista intermedio con el equipo. De manera que 9 latinos están en el roster, ya han visto acción. En esto han visto acción 5 latinos hasta el momento, de manera que hay otros 4 que todavía podrían ver acción en algún momento. La noticia más importante de ayer, sábado 19 de octubre, fue el home run de 2 carreras del cubano Yurisbel Gracial para ayudar a SoftBank a ganar el primer partido de la Serie de Japón. Y hoy domingo la noticia del día fue el dominicano Christopher Mercedes, que lanzó un juegazo, 6 ceros, un hit nada más, muy dominante, pero lamentablemente no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros y el equipo de Yomiuri terminó perdiendo el segundo juego de la Serie de Japón. Esas fueron las noticias más importantes de esta semana y pasemos ahora a nuestra siguiente sección del programa de hoy, Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos explicarles con detalle cómo funciona la agencia libre en la NPB, y esto es en respuesta a un par de preguntas que recibimos de Oscar Nereo, uno de nuestros seguidores habituales a través de Twitter. Nos decía o nos preguntaba: estoy leyendo la lista y Vladimir Valentín, si no erro, puede irse a cualquier equipo de la NPB porque es agente libre nacional. ¿Creen que se declarará? Y si lo hiciese, buscaría un equipo que pueda pelear torneos en lugar de Yakult. Y luego nos dice otra duda: Hiroshima, Yakult, SoftBank y Lotte tienen entre 4 o 5 jugadores que pueden irse a otro equipo de la NPB, sea porque ya tienen la posibilidad o la acabaron de conseguir. Sin contar los que sí quieran, pudieran irse a las grandes ligas o a otra liga. Si un agente libre nacional ejecuta esa posibilidad, el equipo pierde ese jugador. Son 23 que este año consiguieron la agencia libre nacional y 12 que ya la tenían. ¿Puede algún jugador en compensación del equipo al que se iría ese jugador obtiene un dinero o no consigue nada? Valentín, Imamiya, Fukuda, Sugano, Yanagita ya son algunos. Ok, son varias preguntas que tienes, Oscar, y para responder a todas esas preguntas simplemente queremos leerlas paso a paso, cuáles son las reglas de la agencia libre en la NPB, para que tengas una mejor idea de cómo funciona todo, y la información que te vamos a leer pues básicamente va a responder a tus preguntas. Y también para todos aquellos que no conocen cómo funciona la agencia libre, en la NPB, queremos explicarlo en este momento pues para que entiendan los detalles. Primero, hay que mencionar el contrato estándar que firman los jugadores japoneses con sus equipos los obliga a cumplir 9 años de servicio para convertirse en agentes libres sin restricciones. Esto quiere decir agentes libres a nivel internacional. Luego de 8 años de servicio, los jugadores que firmaron ese mismo contrato pueden convertirse en agentes libres con restricciones, es decir, agentes libres a nivel nacional nada más, con el chance de irse a otro equipo de la NPB, pero no con el chance de irse a las grandes ligas o a cualquier otra liga internacional. Ahora, estos 8 años de servicios tienen que cumplirlos solamente los jugadores que firmaron con un equipo de la NPB directamente después de graduarse de la escuela secundaria, del high school que llaman en Norteamérica. Una vez que terminaron su escuela secundaria y firmaron directamente con un equipo de la NPB, en ese caso tienen que cumplir 8 años de servicio. Ahora, si se trata de jugadores que firmaron del béisbol universitario, es decir, jugadores que fueron primero a la universidad y después de graduarse de la universidad firmaron con un equipo de la NPB, normalmente eso ocurre con jugadores que tienen ya 22 o 23 años. En ese caso, esos jugadores solamente necesitan 7 años de servicio con sus equipos antes de poder convertirse en agentes libres a nivel nacional, es decir, agentes libres con restricciones. Ahora, los 9 años de servicio para convertirse en agentes libres a nivel internacional todavía son necesarios en este caso. Es decir, los jugadores que salen de la escuela secundaria necesitan 8 años para ser agentes libres a nivel nacional y 9 años para ser agentes libres a nivel internacional. Los jugadores que salen de la universidad, que se graduaron primero en la universidad y después firmaron con un equipo de la NPB, tienen que cumplir en ese caso 7 años para convertirse en agentes libres a nivel nacional y 9 años para convertirse en agentes libres a nivel internacional. Ahora, la NPB define un año de servicio
como 145 días, al menos 145 días en el roster del primer equipo, en el roster del equipo mayor de su respectiva franquicia. En caso de lesión sobre el terreno, no lesión mientras uno está en el invierno o lesión mientras está en los entrenamientos primaverales, en el caso de una lesión que ocurre mientras el jugador está jugando un partido, el jugador recibe un crédito de 60 días entre el momento de la lesión sobre el terreno y su primera aparición en un juego de rehabilitación en la liga menor. Es decir, digamos que un jugador se fracturó una mano o un dedo de la mano porque recibió un pelotazo en un partido. Desde ese día hasta que él se recupera del dedo y juega su primer partido de rehabilitación en la liga menor, sin importar lo mucho que se tarde ese periodo entre una cosa y la otra, el jugador recibe un crédito de 60 días, es decir, se cuenta como que tiene 60 días de servicio. Y después, el tiempo que se tarda entre su primer partido de rehabilitación y el momento en el que lo suban al primer equipo, ya eso no cuenta. Pero en ese periodo que no estuvo activo se le da un crédito de 60 días de servicio. Ahora, los días de servicio registrados en años en el que el jugador no llegó a los 145 días en el roster, digamos que fue por una lesión o porque estuvo enfermo o por cualquier razón que le impidió estar o simplemente por decisión técnica del manager. En lugar de pasar 145 días o más, el jugador pasó solamente 100 días en el roster del primer equipo. Esos 100 días se pueden acumular con otros 100 días o otros días disponibles que el jugador tiene de años anteriores y formar un año de servicio entre esos. Digamos que, por ejemplo, un jugador novato que firmó a los 18 años con el equipo, jugó 50 partidos o estuvo 50 días en el roster del primer equipo su primer año, estuvo 100 días en el roster del primer equipo el segundo año. Ninguno de esos 2 años cuenta como un año de servicio porque no pasó los 145 días. Sin embargo, se pueden sumar ambos. En total son 150 días. Entonces, de esos 2 primeros años, el jugador ya tendría o ya acumularía un año de servicio con el equipo. Y después digamos que a partir de eso siempre estuvo 145 días o más en el roster. Entonces esos 2 años cuentan como un año de servicio porque reunió 150 días de servicio en total. Esos años se pueden acumular para formar más años de servicio dependiendo a lo largo que sea la carrera del jugador en la NPB. Los lanzadores abridores que lanzan en la primera semana de la temporada, una semana antes del inicio de la Serie de las Estrellas y una semana antes del final de la postemporada o la Serie de Japón, no pierden tiempo de servicio si son desactivados. Digamos, un jugador lanzó el tercer día de la temporada regular y después lo desactivaron porque el manager quería traer a otro lanzador distinto a que hiciera por lo menos un lanzamiento y 10 o 20 días después vuelven a subir a ese lanzador que fue desactivado después de 3 días nada más. En ese caso no se le descuenta el tiempo de servicio, es decir, se le cuenta como si hubiese estado en el primer equipo todo el tiempo. Los días que pasó en el equipo menor no se cuentan como días perdidos, sino se les honran, digamos, de alguna manera esos días de servicio que perdió por ser desactivado de una manera tan brusca dentro de la primera semana de la temporada. Al menos eso es lo que entendemos nosotros. Puede que haya otros detalles relacionados a ese punto con respecto a los lanzadores que lanzan en esos días de la primera semana. Luego, los jugadores que quieren declararse agentes libres, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, luego de que han reunido el tiempo de servicio necesario, tienen 7 días laborales para hacerlo desde el final de la Serie de Japón. Es decir, al día siguiente el día después de que se terminó la Serie de Japón, se comienzan a contar 7 días laborables y en ese periodo los jugadores tienen que enviar una solicitud por escrito a la oficina del comisionado de la NPB diciendo que ellos quieren declararse agentes libres, ya sean nacional o internacional. De manera que si pasan ese periodo después de 7 días ya es muy tarde, tienen que quedarse una temporada más en la NPB antes de poder declararse agentes libres otra vez. Y de hecho el jugador puede que tenga la opción de declararse agente libre, pero si él decide no ejercer esa opción, él continúa renovando su contrato actual cada año con su equipo sin que haya ningún tipo
de problema. El jugador también tiene esa opción de no declararse agente libre y seguir, extender el contrato que ya tiene en pie, que ya está utilizando con la organización. Ahora, cuando los jugadores se declaran agentes libres a nivel nacional, es decir, agentes libres con restricciones, sus equipos tienen derecho a recibir una compensación por la pérdida de ese jugador. Cuando lo hacen a nivel internacional, los equipos no tienen compensación. Es decir, un jugador que después de 9 años se declara agente libre a nivel internacional y se va a las grandes ligas, el equipo japonés no recibe ningún tipo de compensación por la pérdida de ese jugador. Pero un jugador que disputó 8 temporadas con su equipo y después se declaró agente libre a nivel nacional y se fue a otro equipo de la NPB, en ese caso el equipo que pierde al jugador tiene derecho a recibir a una compensación. O tiene derecho a recibir una compensación por perder a ese jugador. En términos de compensación, para calcular cómo va a ser la compensación en ese caso, los jugadores están clasificados en dos niveles, nivel A y nivel B. Los jugadores de nivel A son los jugadores que están entre los 3 mejores pagados del equipo al que estaba abandonando. Es decir, si el jugador que se declaró agente libre y decidió irse a otro equipo de la NPB, estaba entre los 3 mejores pagados de su equipo, del equipo que está abandonando, entonces se declara como jugador de nivel A. Un jugador de nivel B es el jugador que está entre el cuarto y el 10º lugar entre los mejores pagados del equipo que está abandonando. ¿Qué ocurre entonces? Que los equipos que firmen un agente libre a nivel nacional de nivel A o nivel B tienen que proveer una lista de 28 jugadores al equipo que está perdiendo al jugador para que ese equipo elija de esa lista un jugador como compensación, si así lo desea. Hay otra opción también, pero una de las opciones es elegir un jugador como compensación y el equipo que está firmando a ese jugador tiene que proveer una lista de 28 jugadores que va a incluir a jugadores que están en el roster activo, incluyendo aquellos con contratos multianuales que van más allá de la temporada siguiente para la que se estaría firmando. Ahora, lo que no están incluidos en esa lista los jugadores foráneos, que no pueden ser los jugadores importados, no pueden estar incluidos en esa lista, ni tampoco los jugadores que están recién firmados del draft. Es decir, un jugador que el equipo acaba de firmar del draft no puede estar incluido en esa lista de compensación. A ver qué otro detalle se nos escapa aquí. Ok, ahora, ¿cómo funcionan las compensaciones? Entonces, el equipo que pierde al jugador, si está contratando o si está perdiendo a un jugador de nivel A, es decir, un jugador que estaba entre los 3 mejores pagados de su nómina, ese equipo tiene un par de opciones. Puede decidir pedir como compensación el 80% del salario de la temporada anterior del jugador que está perdiendo. Digamos que mi mejor jugador, el mejor pagado, se me está yendo del equipo. Yo como equipo puedo pedir al equipo que lo está firmando que me pague el 80% del salario del año anterior de este jugador que estoy perdiendo. Esa es una opción. La segunda opción es que puedo pedirle un 50% del salario de ese jugador más un jugador como compensación. Es decir, pido dos cosas, 50% del salario y un jugador como compensación. Eso es el nivel A. Un jugador de nivel B que se va de mi equipo, yo puedo pedir como compensación o el 60% de su salario del año pasado o el 40% de su salario más un jugador como compensación que yo mismo voy a elegir de esa lista de 28 jugadores que el equipo que está firmando el jugador presentó para que uno seleccione uno de ellos como compensación. La compensación por jugadores que ya han sido agentes libres en el pasado es menor, es decir, veteranos que ya tienen, digamos, 34, 35 años, que ya han sido agentes libres en el pasado y se están convirtiendo en agentes libres ahora o están simplemente disponibles para ser tomados. La compensación que hay que pagar por firmar ese tipo de jugadores es mucho menor porque es como una motivación para que, ok, en vez de quitarme a mis jugadores jóvenes, quítame a uno de mis veteranos, que eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es quedarme con mis jugadores jóvenes. Y en ese caso, pues prácticamente no hay que pagar compensación y eso pues es una motivación al equipo que está tomando el jugador para que no tenga que pagar compensación. Y finalmente hay que mencionar que los jugadores que se declaran agentes libres, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, y cambian de equipo,
porque eso es una cosa, perdón. Hay que aclarar también, el jugador puede declararse agente libre y después simplemente volver a firmar con su equipo original porque simplemente no consiguió ninguna oferta interesante de los otros equipos. Muchos jugadores en la NPB hacen eso. Ellos se declaran agentes libres solamente para saber qué tipo de ofertas reciben de los otros equipos. Y si no reciben una oferta que les guste, entonces simplemente renuevan con el equipo que ya estaban anteriormente. Entonces, los jugadores que se declaran agentes libres y terminan cambiando de equipo, firman con otro equipo de la NPB o se van para las grandes ligas, esos jugadores tienen que esperar un mínimo de 3 años para poder declararse agentes libres otra vez. Los que se van a las grandes ligas normalmente se quedan mucho tiempo en las grandes ligas o simplemente, digamos, cumplen un contrato de 2 años y son agentes libres allá y después regresan a Japón y firman con quien quieran si así lo desean. Pero en el caso de que firmen con otro equipo de la NPB, tienen que firmar por lo mínimo por 3 años, porque ellos saben que no es que pueden irse, cambiar de equipo por un año y después cambiarse a otro equipo. No, tienen que quedarse por lo menos 3 años con el equipo con el que están firmando. O al menos 3 años tras los cuales no pueden declararse agentes libres otra vez. De manera que cambiarse de equipo en Japón significa que uno tiene que quedarse por lo menos 3 años con ese equipo, salvo que uno llegue a un acuerdo y el equipo que lo contrate diga, ok, yo te firmo por 3 años, pero después de 2 años yo te vendo a las grandes ligas si así lo quiero. Eso ya sería un acuerdo entre el equipo y el jugador. Pero las reglas de la NPB dicen que una vez que uno se declara agente libre y uno cambia de equipo, uno no puede declararse agente libre otra vez por 3 años más. Es decir, tiene que disputar 3 años o tiene que tener 3 años más de servicio antes de tener el derecho de declararse agente libre otra vez. Esperemos que esto es un poco complicado como suelen ser las cosas en Japón. No sabemos qué tan complicados son en las grandes ligas, pero en Japón pues suelen complicarse mucho las cosas. Pero estas son básicamente las reglas de la agencia libre en Japón. Esperemos que no hayan sido muy confusas. Cualquier cosa, como siempre, pues nos escriben y nos preguntan. Pero respondiendo a las preguntas de Oscar Nereo, pues básicamente es eso. Los equipos que pierden un jugador a nivel nacional tienen derecho a recibir una compensación que puede ser un porcentaje del salario anual del jugador o un porcentaje menor y un jugador como compensación por la pérdida de un jugador. Nos preguntaba Oscar Nereo que si creíamos que el curazoneño Vladimir Valentín cambiaría de equipo. Francamente no lo creemos porque es una relación ya muy larga que tiene con Yakult. No creemos que él esté realmente buscando cambiarse del equipo. Él lo que quiere seguramente es retirarse jugando para Yakult, jugando en el béisbol japonés. Él solamente se iría cuando Yakult ya no lo quiera renovar otra vez. Pero caramba, de los 7 años, 8 años que ya tiene Valentín, 9 años de hecho que ya tiene Valentín con Yakult, ha bateado 30 o más honrones como en 6 de esas temporadas. Y es un jugador que a pesar de su edad todavía sigue produciendo. De manera que no vemos y se siente cómodo en el equipo, se lleva bien con sus compañeros, ya está acostumbrado al ritmo de trabajo y además ya está avanzado. Valentín tendrá 36, 37 años en este momento. De manera que no lo vemos cambiando de equipo, lo vemos más bien quedándose en Yakult y tratando de retirarse con otro equipo. La única manera que cambiaría de equipo es si Yakult no lo renueva. En ese caso, entonces él sí trataría de firmar con otro equipo. Pero lo más probable es que Yakult lo renueve al menos por un año más porque, repetimos, a pesar de su edad, él sigue produciendo, él sigue haciendo su trabajo, sigue conectando 20 o 30 jonrones por temporada, sigue empujando 80 o 90 carreras por temporada y eso el equipo pues es útil para el equipo y los ayuda a ganar partidos. Pasemos entonces ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしま。ますずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas bien interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Oscar Nereo otra vez está liderando la carga con varias preguntas. Primero nos dice o nos pregunta, ¿saben si la liga corporativa es tan buena? Los luchadores de Nippon Ham decidieron usar 2 de sus selecciones del draft y las Águilas de Rakuten nada menos que su primera selección, así como su sexta. Mientras que los Halcones de SoftBank utilizaron su primera selección del draft. Es decir, todos estos de jugadores que vienen de ligas independientes o ligas corporativas. En respuesta a tu pregunta, Oscar, las ligas corporativas y las ligas independientes en Japón tienen buen nivel. No es un nivel tan alto como en la NPB, pero es un nivel que ha estado aumentando en los últimos años. Pero más que el nivel de la liga corporativa, se trata del jugador como tal. ¿Qué tanto talento tiene ese jugador y si ha despertado el interés de los scouts de los equipos de la NPB o no?
Por ejemplo, recordamos el caso de Hideo Nomo, que Hideo Nomo participó en el draft de 1989, si mal no recordamos, y el Hideo Nomo venía de un equipo corporativo y él rompió el récord. Eran 8 equipos o 9 equipos, si mal no recordamos, de la NPB. Lo seleccionaron en la primera ronda del draft porque todos estaban interesados en él, les parecía que era un lanzador excepcional, y de hecho las primeras 4 temporadas de Hideo Nomo en Japón fueron sensacionales, y pues el equipo que lo terminó ganando, los Búfalos de Kintetsu, pues se quedaron con el premio porque realmente fue un jugador excepcional. De manera que, repetimos, todo depende del jugador, no tanto de la liga, que sí tiene talento, pero es el jugador como tal el que va a llamar la atención de los scouts. Oscar Neneo nos dice también, ojalá Roki Sasaki logre mantenerse, ya que con esos picheos de 100 millas seguro que le van a pedir que los mantenga, y cuando sea agente libre internacional los equipos de la MLB, de las grandes ligas, lo van a ir a buscar. Bueno, sin duda alguna, esa es una de las cosas importantes del béisbol japonés y los lanzadores jóvenes que tienen buena velocidad, es que se la puedan mantener, que logren construir... trabajar constantemente para mantener esa velocidad a través de los años y además evitar lesiones. Luego nos pregunta, en las grandes ligas, así como en otras ligas estadounidenses, los campeones reciben anillos. ¿Los equipos de la NPB también otorgan anillos a sus jugadores cuando ganan la Serie de Japón? Sí, Oscar, de hecho te enviamos una copia, una foto del anillo de las Águilas de Rakuten luego de ganar la serie de 2013, de manera que sí, esa costumbre también existe en la NPB, que los jugadores reciban anillos cuando son campeones de la serie de Japón. Luego, un equipo con muchos jóvenes en el cual se necesite un veterano como Mejía también sería una buena opción. Tal vez no sea titular, pero sí bueno para los momentos claves viniendo desde el banco. Hablaban de la liga coreana, no veo a Mejía ahí. Si no erro, la liga coreana tiene un tope de $1 millón para los foráneos, y la liga de Taiwán paga menos. Para ganar 1 millón o menos es mejor quedarse en la NPB, que tiene nivel. Bueno, sin duda, eso depende de lo que Mejía quiera hacer en la liga. Es decir, también depende de las ofertas que reciba. Si los otros equipos no están interesados en contratarlo, pues no es mucho lo que pueda hacer Mejía. Pero si recibe ofertas de Japón, pues todo dependerá de su gusto, de lo que él quiera hacer o no, quedándose en la liga japonesa. ¿Creen que la liga central incorporará al bateador designado? Solamente Chunichi en 2007 y Yomiuri en 2009 y 2012 han ganado la Serie de Japón desde el año 2003. Caramba, no lo vemos, Oscar. La liga central es extremadamente tradicionalista. A ellos no les gusta cambiar nada de la manera en que trabajan ni de las cosas que hacen. Y seguramente para ellos utilizar el bateador designado sería un sacrilegio, pues un pecado. Ellos no los vemos. Es como pedirles que no hagan toques de sacrificio. Eso creemos que jamás va a ocurrir. De manera que no vemos a la liga central cambiando o incorporando el bateador designado en el futuro. Finalmente, Oscar Neneo nos dice sobre Castillo. Esto es el dominicano Fabio Castillo. Leí que fue dejado en libertad en medio de la temporada. ¿Podría otro equipo de la NPB contratarlo o también está fuera por el resto de su carrera? Pregunto, ya que si no le erro el efecto sería muy similar al de una cancelación de contrato propiamente dicha. Gracias por la pregunta, Oscar. En este caso no, en este caso los Leones de Seibu dejaron en libertad a Fabio Castillo porque él se estaba recuperando de una lesión y al parecer pues no terminaba de recuperarse y el equipo simplemente decidió no esperar más por él. En este caso lo están dejando en libertad porque no está en capacidad de jugar, pero no porque haya cometido algún tipo de falta o nada por el estilo. De manera que si él se recupera y se muestra en buenas condiciones, el mismo equipo de Seibu podría contratarlo otra vez, como pasó de hecho entre los Tigres de Hanshin y el dominicano Rafael Dolis. Hanshin dejó a Dolis en libertad en algún momento porque se estaba recuperando precisamente de una lesión. No tenían planes de contratarlo otra vez, pero resulta que lo fueron a visitar en enero y se dieron cuenta que se estaba recuperando muy bien de una operación que se hizo y decidieron contratarlo de nuevo. De manera que lo mismo podría ocurrir con Castillo. En este caso, Castillo no está fuera de la NPB de por vida. Lo dejaron en libertad simplemente por la lesión que tenía. Eso es todo. Alejandro Esker dice, tengo entendido que muchos vienen del Torneo Nacional de Preparatorias. En este caso está hablando de los jugadores que firman o que participan en el draft de la NPB. Así es, Alejandro, la mayoría de ellos vienen de ese torneo.
pero también vienen de las universidades, del béisbol universitario y de ligas corporativas. La mayoría sí, sin duda, vienen del torneo Koshien, vienen de las escuelas preparatorias, pero también hay muchos jugadores que vienen del béisbol universitario y de las ligas corporativas. Carlos Sánchez, vía Twitter, pregunta, ¿tienen información de cuáles son las escuelas secundarias en las que jugaban Sasaki y la escogencia de las estrellas de arena Keito Mori? Sasaki viene de un liceo, una escuela llamada Ofunato, no sabemos el nombre completo, y Keito Mori viene también de una escuela secundaria llamada Toho Gakuen. Luis Vargas, vía Twitter, pregunta, ¿es el mejor pitcher latino en la actualidad Christopher Mercedes de los Gigantes de Yomiuri? Quizás es el mejor abridor de la actualidad, pero hay que tener en cuenta que estuvieron muy parejos. Es decir, Brian Rodríguez, el dominicano, hizo una labor muy interesante, muy sólida como abridor esta temporada. Enny Romero también perdió muchos partidos, pero no por su culpa, fue porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros. Pero Enny Romero tuvo una buena temporada con Chunichi. El cubano Ariel Miranda también tuvo una temporada decente con los halcones de SoftBank. De manera que quizás en términos generales sí, Christopher Mercedes sería el mejor, pero la diferencia no es mucha comparado con otros abridores que sí vieron acción esta temporada también. Sequera Silva a través de Instagram nos pregunta o nos dice, ahora es que le queda gasolina a Ernesto Mejía, solo tuvo un mal año. Bueno, nosotros no diríamos que tuvo un mal año, tuvo un año decente, lo que es que no, el manager lo utilizó siempre como suplente en vez de utilizarlo como titular. Pero Mejía, los números demuestran que Mejía todavía tiene gasolina para seguir rindiendo en la NPB. Oscar Nereo, a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, nos pregunta, ¿saben si Mamilla es agente libre internacional? Si no estoy equivocado, se unió el equipo en 2010, un año antes de Akiyama, del cual se habla de una potencial ida al béisbol estadounidense. Y Mamilla, si mal no recordamos, puede que este año se esté convirtiendo en agente libre nacional. Todavía le queda chance para ser agente libre a nivel internacional. Sería un año más, perdón, que tendría un año de servicio más antes de llegar a esa etapa. De cualquier forma, a Kenta Mamilla de verdad que no lo vemos jugando en las grandes ligas. De pronto él quisiera irse, pero no vemos a ningún equipo de las grandes ligas queriendo contratarlo. Y Mamilla es un gran jugador y un muy buen defensor en el campo corto, pero es un jugador que está hecho para la NPB. Es un jugador que si va a jugar en las grandes ligas no lo vemos. En la NPB él puede conectar algunos honrones, en las grandes ligas no lo vemos conectando ni uno solo. Es un jugador que mide 1.72, si mal no recordamos, y pesa 76 kilos. Y realmente no lo vemos. Tiene el talento sin duda alguna, pero no vemos a ningún equipo de las grandes ligas, dándole la oportunidad de jugar a ese nivel. Oscar Nereo nos hace otra pregunta. ¿Saben por qué se define la serie en Fukuoka si los Gigantes fueron campeones de liga mientras que su rival fueron segundos en la suya? La manera en la que eso se maneja, Oscar, es que se rotan cada año. La Liga Central comienza como local y después al año siguiente la Liga del Pacífico comienza local y así se van turnando de un año al otro. Esa es la única razón por la cual la serie está comenzando en Fukuoka este año. Ellos no consideran o no toman en consideración el récord de temporada de los dos equipos que se están enfrentando, sino simplemente se turnan cada año, le dan la sede a una liga distinta. Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, nos pregunta, ¿siempre se han turnado la localía en la ventaja adicional del factor campo en las series finales de Japón? Hasta donde sabemos, sí, Luis, eso siempre se han turnado. Quizás en el pasado utilizaron un método distinto, pero por lo menos en los últimos 20 años o algo así, se han ido turnando la localía cada año, la Liga del Pacífico y la Liga Central en la serie de Japón. ¿Cuál es la mayor duración de los contratos de jugadores foráneos en la NPB? Eso es una buena pregunta. Normalmente lo más común es que lo firmen por un año nada más, el primer año, para probarlo, a ver qué tal le va. Y después de eso lo pueden firmar por 2. Después del contrato de un año, el más popular es el de 2 años. Después de que demuestran que les va bien el primer año, lo suelen renovar por 2 años más. El caso, por ejemplo, del puertorriqueño Neftali Soto. De vez en cuando se ven contratos de 3 años, extranjeros que firman por 3 años, como en el caso de Alfredo Despaigne y Ernesto Mejía, que ambos firmaron contratos de 3 años en 2017. Y en ocasiones muy excepcionales, de hecho solamente recordamos un ejemplo de ello, vimos a un extranjero firmando un contrato de 4 años, que fue
el cruceño Vladimir Valentín en el año 2013 o 14, algo así, o en el año 2012, perdón. Si mal no recordamos, él firmó un contrato de 4 años con las Golondrinas de Yakult, que cumplió sin mayores problemas. Hay jugadores, en los casos de los jugadores que han salido de programas de desarrollo de jugadores, firman un contrato de 6 años. El caso de los dominicanos que están en Hiroshima, Jerónimo François, Alejandro Mejía, Xavier Batista, todos ellos firmaron en su momento contratos de 6 años con sus equipos, y esos son contratos muy similares a los contratos estándar que firman los jugadores japoneses con su equipo. Es decir, por 6 años no pueden declararse agentes libres, pero al mismo tiempo no es un contrato, no es un contrato garantizado, no es un contrato de que les asegure un monto de dinero cada año. Simplemente es un contrato como el de los japoneses, que cada año se revisa y de acuerdo al rendimiento del jugador se le puede subir el sueldo o se le puede bajar de acuerdo a lo que hayan hecho, o incluso se le puede dejar en libertad si surge algún tipo de problema durante el periodo del contrato. El jugador puede ser despedido o puede ser dejado en libertad porque el equipo pues no está satisfecho con su rendimiento. En el caso de Vladimir Valentín, que mencionamos anteriormente, Vladimir Valentín firmó ese contrato de 4 años garantizado. Eso eran 4 años de dinero garantizado para el jugador. Pero en este caso, estos contratos de 6 años que han firmado los jugadores dominicanos con Hiroshima son contratos no garantizados. O sea, les dan trabajo cada año, les pueden aumentar el sueldo de acuerdo a su rendimiento, pero al mismo tiempo nada es garantizado. Lo podrían dejar en libertad en cualquier momento. Finalmente, nos pregunta Luis Vargas, el problema de los 2 bateadores nipones que van a la agencia libre a nivel internacional es el hambre insaciable de lanzadores que hay en las grandes ligas. Caramba, no creemos que ese sea el caso. Es un poco más los equipos de grandes ligas no siempre están buscando un bateador de poder. Ellos no están buscando un bateador de alto promedio, ni que robe bases, ni nada por el estilo. Ellos lo que les interesa son bateadores de poder del primer bate al 9º bate. Y los jugadores japoneses, algunos de ellos tienen poder, pero ese poder no se traslada, no se transporta directamente a las grandes ligas al mismo nivel. Cada vez que llegan a las grandes ligas, el poder suele descender porque están enfrentando pues a muchos lanzadores distintos. Las rectas de 100 millas son más comunes que las que se ven en Japón, etcétera. De manera que ese poder no se suele trasladar bien a las grandes ligas. Creemos que ese es básicamente el mayor problema con los bateadores los bateadores japoneses que se quieren ir a las grandes ligas. Los equipos de las grandes ligas pues no ven mayor interés en ellos, especialmente luego de algunos fracasos, entre comillas, como el caso de Kosuke Fukudome, por ejemplo, que firmó como 3 años y 40 millones o algo así con los Cachorros de Chicago, y terminó no cumpliendo con las expectativas en ese momento. De manera que después de ese tipo de experiencias, pues no vemos a ningún equipo de grandes ligas pagando demasiado dinero por un bateador japonés que no sea Ichiro Suzuki, pues. Y eso es injusto decirlo porque, caramba, no hay ningún otro bateador de cualquier nacionalidad que se acerque siquiera a la calidad de Ichiro Suzuki como bateador. De manera que esa es principalmente la razón por la cual hay poco interés por los bateadores japoneses en las grandes ligas. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado, y queremos despedirnos con la canción de ánimo de Alfredo Despaine, que es otro de los jugadores latinos destacados que están viendo acción en la Serie de Japón en este momento. Estamos hablando de la versión de los Halcones de SoftBank de la canción de ánimo de Alfredo Despaine, que no es la mejor, pero pues simplemente como estamos en plena Serie de Japón y Alfredo Despaine está jugando, pues queremos compartir otra vez esa canción con ustedes. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy, y nos despedimos con la canción de ánimo de Alfredo Despaine.